Hechos. Todo tienen hojas, ¿sí? Con hojas hoy vamos a aprender. Primero busquemos Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Leamos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy vamos a aprender sobre neumatología. Neumatología significa la doctrina del Espíritu Santo. ¿Sí? Después de entrar en página web de nuestra iglesia, puede leer estas cosas. Ya vamos a ver el cuadro explicativo. Tenemos fe de que Dios está en el mundo como el Espíritu Santo para hacer saber a las personas sus pecados y ayudarlos a renacer de nuevo a través de su palabra. Él permanece en el corazón de los cristianos, unifica a los santos en uno y construye la iglesia que es el cuerpo del Señor. Por eso después de entrar en esta página web puede aprender más. Por eso si puede utilizar internet, después de entrar en esta página web tiene que escuchar. Hermano, la fe es por él oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra manera, hay que leer, oír. ¿Sí? Entonces vamos a ver el índice de contenido. Índice de contenido vamos a ver. Vamos a aprender sobre estos temas. Primero, ¿quién es el Espíritu Santo? Número 2, el significado de recibir el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Vamos a aprender. También, ¿cuándo y cómo recibimos el Espíritu Santo? También la obra del Espíritu Santo, también los discernimientos, hay que distinguir bien, ¿sí? En el mundo hay mucha doctrina falsa, por eso necesitamos sabiduría para distinguir bien. Sobre los versículos difíciles sobre Espíritu Santo. También dos preguntas. ¿Hay dones del milagros del Espíritu Santo en esta época todavía o no? Muchos hermanos me preguntaron. También, ¿cuál es el don del hablar en lengua? Porque aquí iglesia no he visto ninguna vez si hay donde el Espíritu Santo, como hablar en lengua, porque su iglesia no hay. ¿Qué pasó? Ante mi iglesia bastante hermano podía hablar en lengua, porque aquí no. ¿Qué significa hablar en lengua? Hoy vamos a aprender. ¿Sí? Entonces, número 1. Algún nueva alma podría preguntarle, pastor, consultadores, ¿quién es el Espíritu Santo? Entonces hay que explicar con la Biblia. Míreme, primero vamos a responder. ¿Qué le parece? ¿Quién es el Espíritu Santo? No lo sé. ¿Sí? Hay que mostrar primero versículo. Seguro va a preguntar a ustedes, ¿quién es el Espíritu Santo? Muy importante. Primero tiene que conocer, Espíritu Santo es Dios. También Espíritu Santo es una persona. Tiene personalidad. Tiene la deidad. Hoy más detalladamente vamos a aprender. ¿Sí? Primero, Hechos. Busquemos Hechos, capítulo 5. Primero, busquemos Hechos, capítulo 5. Versículo 3 y 4. Hechos, capítulo 5, versículo 3 y 4. Voy a leer. Y dijo Pedro a Ananías, porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo
y sustrajeses del precio de la heredad. Pretendiéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, Pedro explicó a Ananías, usted ya mintió al Espíritu Santo. También usted ya mintió a Dios. ¿Por qué? Espíritu Santo es Dios, Dios mismo. Por eso. San Juan 4:24, ¿sí? ¿Conoce? Dios es el Espíritu. Dios es Espíritu, ¿sí? Aquí también Ananías mintió al Espíritu Santo, o sea, a Dios. ¿Por qué? Espíritu Santo es Dios. Porque este tema es muy importante. Testigo de Jehová ahora está enseñando. Espíritu Santo no es Dios, solo como una fuerza impersonal, ¿sí? Una poder impersonal. Por eso tiene que conocer muy bien, porque en el mundo sí hay mucha doctrina falsa sobre este tema. Por eso, Espíritu Santo seguro es Dios, porque Hechos capítulo 5, versículo 13 y 4 dice así. También, Espíritu Santo tiene mismos atributos de Dios, ¿sí? Característica de Dios. Dios es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Dios es justo, amor, eterno. Espíritu Santo también. Biblia todo explicó. Espíritu también es omnipotente, presente, omnisciente, ¿sí? También Espíritu Santo es justo, eterno, amor, gracia, lleno de gracia, ¿sí? ¿Por qué? Espíritu Santo es Dios, por eso. Ya, volvamos hoja, entonces voy a leer. Ya, hay muchos conceptos erróneos sobre la identidad del Espíritu Santo. Ya, algunos ven al Espíritu Santo como una fuerza mística. Otros entienden al Espíritu Santo como el poder impersonal, como testigo de Jehová, ¿sí? Que Dios pone a disposición para los seguidores de Cristo. Ya, entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la identidad del Espíritu Santo? Dicho de una manera sencilla, la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? La Biblia también nos dice que el Espíritu Santo es una persona, un ser con una mente, emociones y una voluntad, como una persona. Por eso, tiene que creer dos cosas. Espíritu Santo es Dios, claro. También Espíritu Santo es como una persona. Espíritu Santo tiene la deidad y la personalidad. Es muy importante. O sea, literal A, vamos a ver literal A, la deidad del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Espíritu Santo es Dios. Espíritu Santo es Dios. El hecho de que el Espíritu Santo es Dios es visto claramente en muchas partes de las Escrituras, incluyendo Hechos 5, 3 y 4. Hemos visto en este versículo Pedro confronta a Ananías por haber mentido al Espíritu Santo y le dice que él no había mentido a los hombres sino a Dios. Es una clara declaración de que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios, porque Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Ya también podemos saber que el Espíritu Santo es Dios, porque Él posee los atributos o características de Dios. Ya, por ejemplo, el hecho de que el Espíritu Santo es omnipresente, lo vemos en Salmos 139, 7 y 8. Luego, en 1 Corintios 2:10 vemos la característica de la omnisciencia del Espíritu Santo. Tercero, el hecho de que el Espíritu Santo es todopoderoso, lo vemos en Romanos 8:11. El Espíritu Santo es todopoderoso, quien hasta puede vivificar el cuerpo mortal. Busquemos Salmos 139. Entonces, ya vamos a confirmar. Salmo 139. 자, versículo 7 y 8. 자, 7 y 8. 139, 7 y 8. Leamos juntos. ¿A dónde me iré de tu espíritu?
y ando huiré de tu presencia. Si subiere a los cielos, ahí está tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí ahí tú estás. ¿Qué significa omnipresente? ¿Sí? Primero tiene que conocer atributos de Dios, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, ¿sí? Omnipresente, ¿sí? Espíritu Santo también, ¿sí? Por eso Espíritu Santo es Dios. Espíritu Santo tiene la deidad, ¿sí? Ya volvamos las hojas. Ya, el Espíritu Santo es eterno. Cada criatura, cada ángel tiene un principio, pero solo Dios es eterno. Pero Biblia dice Espíritu Santo es eterno. ¿Por qué? Biblia dice Espíritu Santo eterno. Explico así, ¿sí? También Espíritu Santo es justo. Él convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio. O sea, convencer, ¿qué significa? Persuadir, exhortar, ¿sí? También el Espíritu Santo es lleno de gracia. Es llamado el Espíritu de gracia. También su amor se expone en Romanos 15:30. En resumen, estos versículos y muchos más demuestran que los atributos de Dios son atributos del Espíritu Santo. Por eso, ya vamos a arreglar. Ya, ¿quién es Espíritu Santo? Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Ya, porque primero, Hechos capítulo 5, 3 y 4 dijo, mentir al Espíritu Santo es mentir al Dios. Ya, también, Espíritu Santo tiene atributos de Dios, como omnipotente, omnisciente, omnipresente. Espíritu Santo es justo, amor, gracia. Por eso tiene la deidad, porque Espíritu Santo es Dios. Ya, también, este tema muy importante, literal B. Ya, busquemos, vamos a ver el número 2, página 2. Ahora, testigo de Jehová está enseñando que Espíritu Santo no es una persona, solo una fuerza impersonal. No es persona, no tiene mente, solo una fuerza, poder ya no más. Pero Biblia dice, Espíritu Santo puede pensar, puede decidir, puede guiar como una persona. ¿Qué significa? Espíritu Santo tiene la personalidad. ¿Sí? Vamos a ver entonces, OAS, literal B, la personalidad del Espíritu Santo. ¿Qué significa? No es una fuerza impersonal, que testigo de Jehová está enseñando así. Podemos conocer que el Espíritu Santo es en verdad una persona, porque Él posee una mente, emociones y una voluntad. Una persona tiene una voluntad propia, por eso puede decidir. Así es con el Espíritu Santo. Él contiende con los hombres, Él guía a los hijos de Dios. Mucha parte explico así, ¿sí? Una persona tiene sentimiento. Al Espíritu Santo también, ¿sí? Espíritu Santo también. Se le puede enojar, contristar o afrentar. Una persona también tiene inteligencia. El Espíritu Santo también tiene una mente. Él escudriña lo profundo de Dios y conoce la mente de Dios. Por eso, Espíritu Santo es como una persona. Tiene la personalidad. ¿Sí? Una mera influencia o fuerza no tiene voluntad, claro, mente o sentimiento. Ni puede tampoco referirse a sí mismo como yo. ¿Sí? El Espíritu Santo es una persona. Nunca deberíamos referirnos a Él como algo impersonal, como ello. ¿Sí? En algunos pasajes, por ejemplo, en San Juan 14:26, el escritor imprime la gramática estricta usando Él, a fin de resaltar la personalidad del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso, Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Busquemos primera de Juan 7:5. Si es posible, es mejor memorizar este versículo. ¿Sí? Primera de Juan 5:7. ¿Puede memorizar? Es muy importante para explicar
a Trinidad, a la Trinidad. 5:7. Leamos juntos. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. ¿Sí? Es muy importante. ¿Sí? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Por eso el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. ¿Sí? Como Dios, el Espíritu Santo puede funcionar verdaderamente como consejero y consolador, tal como lo prometió Jesús. Por eso, primero pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? Alguna nueva alma puede preguntarle: ¿quién es el Espíritu Santo? Hermano, Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Como Hechos, capítulo 5, 3 y 4, mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios, porque Espíritu Santo es Dios. También Espíritu Santo tiene los atributos de Dios, como omnipresente, omnipotente, omnisciente. Espíritu Santo es justo, amor, eterno, ¿sí? Lleno de gracia, como Dios, ¿sí? También Espíritu Santo tiene la personalidad, es una persona, seguro. Puede pensar, puede decidir, puede enojar, puede guiar como una persona. Por eso el Espíritu Santo tiene la deidad y la personalidad. Es muy importante. ¿Sí? Seguro, Testigo de Jehová está enseñando: Espíritu Santo no es Dios. Solo es una fuerza impersonal. No puede pensar, no puede decidir. Por eso tiene que memorizar mucho versículo para mostrar. ¿Sí? También, número 2, vamos a ver. Entonces, ¿qué significa la frase recibir el Espíritu Santo? ¿Por qué tenemos que recibir el Espíritu Santo? ¿Qué significa recibir el Espíritu Santo? Recibir el Espíritu Santo significa estar relacionado mi espíritu que estaba muerto con Dios. Con Dios. ¿Sí? Busquemos 1 Corintios, capítulo 6, versículo 17. Recibir el Espíritu Santo significa estar relacionado mi espíritu con Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Leamos juntos. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Recibir el Espíritu Santo significa ser uno en Dios. ¿Sí? Estar relacionado mi espíritu con Dios, o sea, ser uno en Dios. También Romanos capítulo 8. ¿Por qué tenemos que recibir el Espíritu Santo? Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Leamos juntos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No recibió Espíritu Santo, ¿qué significa? Todavía no es hijos de Dios. ¿Sí? No está relacionado con Dios. Pero después de recibir el Espíritu Santo, ¿qué significa? Ya puede ser hijos de Dios. Por eso tenemos que recibir el Espíritu Santo. ¿Sí? También San Juan 14:20. Busquemos San Juan 14:20. San Juan capítulo 14, versículo 20. San Juan capítulo 14, San Juan capítulo 14, versículo 20. San Juan capítulo 14, versículo 20. Leamos juntos. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. Por eso, recibir el Espíritu Santo significa estar relacionado mi espíritu con
Dios, como hijo de Dios. O sea, ser uno en Dios. ¿Sí? Volvamos hojas. Yo moro en el Señor. Y el Señor entra en mí. Así pueden ser uno. El Espíritu Santo viene cuando recibe el perdón de pecados. Y a la vez puede entender el amor de Dios. Por eso, para recibir el Espíritu Santo, tiene que entender el amor de Dios. No puede entender el amor de Dios, o sea, el perdón de pecado, no puede recibir el Espíritu Santo. Dios Padre hizo promesa de la salvación por medio de Cristo. Dios Hijo cumplió esa promesa en la cruz. Y Dios Espíritu opera para que pueda entender la obra de redención que cumplió el Señor. Por lo tanto, cuando recibe el perdón de pecados, viene el Espíritu Santo. Junto con ser salvo, viene el Espíritu Santo a uno al mismo tiempo. Por eso tenemos que recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos hijos de Dios. Para recuperar relación con Dios. ¿Sí? Número 3. Entonces, ¿cuándo y cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Este tema más importante que otro. Si todos saben, tengo que recibir el Espíritu Santo, claro. Pero ¿cuándo y cómo podemos recibir el Espíritu Santo? ¿Se puede explicar? ¿Cuándo podemos, cómo podemos recibir el Espíritu Santo? ¿Qué le parece? Primero, ¿cómo? Vamos a pensar, ¿cómo? ¿Cómo? Por bautismo, por imposición de manos, por bautismo. ¿Cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 2. No hay otra manera. Solo Biblia dice así. Gálatas capítulo 3, versículo 2. ¿Cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Leamos juntos. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a responder. ¿Cuál es verdad? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es verdad? Por oír con fe. No hay otra manera. Por oración no. Por bautismo no. Imposición de mano no. Solo tiene que oír con fe. Entonces, ¿qué contenido, qué tema, qué palabra tenemos que oír con fe? Muy importante. Por oír con fe ya puede recibir el Espíritu Santo, porque la Biblia dice así. Pero ¿cómo? ¿Qué tema? Mucha gente me dijo que, recibí a mi Salvador. ¿Usted ha sido salvo? Sí, claro, yo acepté mi Señor, mi Salvador. Pero ¿cómo? No puede explicar. ¿Sí? Busquemos. ¿Qué tema tenemos que oír con fe? Entonces, para recibir el Espíritu Santo, busquemos Efesios capítulo 1. Vamos a ver, Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. 1:13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Este versículo también, si es posible, es mejor memorizar. ¿Sí? Leemos juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tiene que oír y creer. ¿Qué? La palabra de verdad, o sea, el evangelio de la salvación. No hay otra manera. Si quiere recibir el Espíritu Santo, ya claro, tiene que oír y creer. ¿Sí? ¿Qué tema? La palabra de verdad. ¿Cuál es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tiene que entender la vida de Jesús, la obra de Jesús. También, o sea, el evangelio de la salvación. Entonces, ¿cuál es el evangelio? Yo quiero recibir el Espíritu Santo. Claro, tiene que oír y creer. Evangelio de la salvación. Entonces, pastor, consultador, ¿cuál es el evangelio? Como palabra de Dios, Jesucristo.
él no puede entender entonces. 자, busquemos Primera de Corintios capítulo 15. 자, ¿cuál es el evangelio? Vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 15. 자, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Vamos a ver sobre el evangelio. Mucha gente ya quiere escuchar el evangelio. Entonces tenemos que explicar sobre el evangelio. Evangelio es que así. Porque Biblia dice así. 자, 15, 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya vamos a marcar aquí, versículo 1. El evangelio que os he predicado. Vamos a marcar. ¿Ya? El evangelio que os he predicado. Ya, versículo 2. La palabra que os he predicado. Ya, versículo 1. El evangelio que os he predicado. Versículo 2. La palabra que os he predicado. Ya, versículo 3. Primeramente os he enseñado. Os he enseñado. Evangelio, palabra, indica que Cristo murió por nuestro pecado, conforme a las Escrituras, y resucitó. Esto se llama evangelio. No hay otro. ¿Cuál es el evangelio? Evangelio es que Cristo murió por nuestro pecado y resucitó. ¿Puede entender? Para recibir el Espíritu Santo tiene que escuchar sobre este tema. No hay otra manera. Cristo murió por nuestro pecado y resucitó. Esto se llama evangelio. ¿Usted ya escucharon sobre este tema? ¿Qué significa? Ya tienen Espíritu Santo entonces. Por eso, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tiene que oír evangelio. Evangelio es que Cristo murió por nuestro pecado y resucitó, conforme a las Escrituras. Entonces puede recibir el evangelio. No hay otra manera. O sea, ¿por bautismo puede recibir el evangelio? No. Solo por oír con fe. Entonces, ¿qué tema tenemos que escuchar? Evangelio de la salvación. Entonces, ¿cuál es la salvación? La salvación es el perdón de pecado. Ya busquemos San Lucas capítulo 1, versículo 77. Ya, San Lucas capítulo 1, versículo 77. Ya, San Lucas capítulo 1, versículo 77. Ya, leamos juntos. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Esta salvación es el perdón de pecado. Entonces, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Ya, tiene que oír y creer. Ya, ¿qué tema? Evangelio de la salvación. Entonces, ¿cuál es el evangelio? Evangelio es que Cristo murió por nuestro pecado y resucitó, conforme a la... Entonces, ¿cuál es la salvación? Salvación es el perdón de pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso ya Jesús murió y derramó su sangre para salvarnos. Entonces, y entendió, puede recibir el perdón de pecado. Puede recibir el Espíritu Santo. Sí. En libro de Hechos, sale buen ejemplo. Ya, vamos a ver. Para recibir el Espíritu Santo, tiene que escuchar la salvación. Evangelio de la salvación. Hechos, capítulo 10. Ya, busquemos libro de Hechos. Vamos a ver. Hechos, capítulo 10, versículo 1 y 2.
자, Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. 자, leamos juntos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Pero él todavía no ha escuchado sobre la salvación, sobre el evangelio. Entonces, ¿él a dónde va? Al infierno. A veces yo mostré este versículo a los cristianos que pensaba que ya pueda ir al cielo. Yo oraba a Dios siempre, muy bien. También yo hacía muchas limosnas al pueblo, a otra persona. Creo que yo puedo ir al cielo. O sea, vamos a ver ese versículo. Cornelio, creo que mejor que usted. Pero él no ha escuchado sobre el evangelio, sobre la salvación. Entonces, ¿él a dónde va? Al infierno. Entonces, usted también no hay solución, no puede ir al cielo. Por eso, él también ha escuchado palabra de apóstol Pedro sobre evangelio, sobre la salvación. La salvación es el perdón de pecado. Ya busquemos versículo 43 y 44. 43 y 44. Leamos juntos. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mientras aún hablaba Pedro esta palabra significa el sobre perdón de pecado. O sea, la salvación, Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Por oír con fe. ¿Sobre qué tema? Sobre la salvación. O sea, el perdón de pecado. No hay otra manera. Por oración, por bautismo, por imposición de mano, ¿se puede recibir el Espíritu Santo? No. Tiene que oír y creer la palabra de verdad, o sea, el evangelio de la salvación, o sea, el perdón de pecado. Entonces, puede recibir el perdón de el Espíritu Santo. Por eso, ¿cuándo y cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Primero, ¿cómo? Oír con fe. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Entonces, ¿cuándo? Cuando escuchamos sobre evangelio de la salvación, ¿sí? Recibimos el Espíritu Santo cuando oímos con fe y creemos evangelio de la salvación. ¿Sí? Ahora puede responder, tiene que arreglar muy bien, es muy importante. ¿Sí? Mucho iglesia pentecostés está enseñando, yo voy a dar imposición de mano para recibir el Espíritu Santo, yo voy a orar. No puede recibir. Tiene que oír y creer evangelio de la salvación. Entonces, página 3, vamos a ver. Solo página 3, vamos a saltar. En conclusión, cuando recibimos al Espíritu Santo, al momento de ser salvo, el Espíritu Santo se convierte en nuestra posesión permanente, para siempre, eternamente. No hay otra manera. ¿Sí? ¿Puede entender? Entonces, número 4. Vamos a ver la obra del Espíritu Santo. Es muy importante. Espíritu Santo, ¿qué hizo en el Antiguo Testamento? Ahora, ¿qué está haciendo? Hay que conocer. Vamos a ver hojas. Consideraremos ahora las obras del Espíritu Santo. Todas ellas te muestran que eres una persona divina, igual en todo al Padre y al Hijo. La Biblia enseña que el Espíritu de Dios es verdadera y plenamente Dios mismo. Hay un Dios, pero Él obra de muchas maneras diferentes. Algunas fases de las actividades de Dios se atribuyen al Padre, otras al Hijo y aún otras al Espíritu Santo. Hay también algo de superposición por la que la misma actividad es atribuida al Padre y al Hijo, o a Cristo y al Espíritu Santo. Esto sencillamente resalta la unidad de la deidad. ¿Sí? Tres son,
uno. ¿Sí? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre y el Verbo y el Espíritu Santo, estos son tres, uno. ¿Sí? El Espíritu Santo nunca actúa de forma contraria al Padre o al Hijo. Hay 6 grandes áreas de actividad que se mencionan de forma especial en relación con el Espíritu Santo. 자, literal A. 자, hay una obra en la creación. ¿Quién creó al mundo? Dios, claro. Pero Espíritu Santo es Dios. También, por eso la Biblia dice, Espíritu Santo también creó al hombre, creó a los animales. ¿Por qué? Biblia dice así. ¿Sí? Esta es la obra del Espíritu Santo en relación con el universo. En tanto que todas las cosas fueron creadas por el Hijo, claro, creadas por el Hijo, se menciona al Espíritu Santo con respecto a la creación del hombre y de los animales. También Espíritu Santo adornó los cielos. ¿Sí? También, literal B, hay su obra de inspiración e iluminación. Es muy importante. 자, busquemos segunda de Pedro. Segunda de Pedro. 자, ¿quién escribió la Biblia? 자, segunda de Pedro, capítulo 1, 자, versículo 21. 자, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. 자, leamos juntos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 자, ¿quién escribió la Biblia? La Biblia dice, los santos hombres de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron, hablaron. ¿Sí? ¿Qué significa? Espíritu Santo escribió la palabra de Dios. Por eso, para entender la palabra de Dios, necesitamos iluminación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Los hombres inspirados por el Espíritu Santo ya escribió por eso. Por eso, si es salvo, ya tiene Espíritu Santo. Por eso, después de ser salvo, puede entender más que antes. ¿Por qué? Usted ya tiene Espíritu Santo. ¿Sí? Ya. Vamos a leer OAS. Esta es la obra del Espíritu Santo en relación con las Escrituras. El magno tema de la Biblia es Cristo, pero su inspiración se debe particularmente al Espíritu Santo. ¿Sí? 자, 산후한 capítulo 14, busquemos. 자, 산후한 capítulo 14, versículo 26. 자, después de recibir el Espíritu Santo, podemos entender mejor la voluntad de Dios. Porque San Juan capítulo 14, versículo 26. San Juan capítulo 14, versículo 26. San Juan 14, 26. 26. Leamos juntos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, el Espíritu Santo nos enseña, ¿sí?, todas las cosas. Por eso tenemos que recibir el Espíritu Santo, o sea, tenemos que recibir la salvación. Es muy importante para entender la voluntad de Dios. ¿Sí? Ya también 16, versículo 13. San Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso ahora nosotros podemos conocer, podemos entender las señales del fin del siglo, sobre 7 años de tribulaciones, sobre el milenio, ¿sí?, sobre cosas de futuro podemos entender. ¿Por qué? Ya tenemos Espíritu Santo. Los hombres inspirados por el Espíritu Santo escribieron la Biblia, por eso. Por eso esto se llama inspiración e iluminación. ¿Sí?
Para el creyente actual, el Espíritu Santo actúa como el iluminador de las Escrituras. Por eso, para entender palabra de Dios, necesitamos ayuda del Espíritu Santo. Es muy importante. ¿Sí? También, literal C. Hay su obra en la encarnación. Esta es la obra del Espíritu Santo en relación con Cristo. El Espíritu Santo es incluso llamado el Espíritu de Cristo. Biblia dice, el Señor es el Espíritu. Biblia dice, Dios es Espíritu. También, Biblia dice, el Señor es Espíritu. Segunda de Corintios, busquemos. Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Versículo 17. 3:17. 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dios es el Espíritu también, el Señor es el Espíritu, ¿sí? Por el Espíritu Santo, Jesucristo ya nació. Biblia dice, por el Espíritu Santo, Jesús ya murió. Ya, vamos a leer, volvamos, OAS, entonces. Esta es la obra del Espíritu Santo en relación con Cristo. El Espíritu Santo es incluso llamado el Espíritu de Cristo en los Romanos capítulo 8, 9. Se podría hacer mención de 5 ministerios del Espíritu con referencia a Cristo. Literal, C1, la Virgen María concibió a Jesús por el Espíritu Santo. Biblia dice así. También C2, el Espíritu Santo unió a Cristo después de su bautismo, descendiendo sobre él y permaneciendo en él. Este acto cumplió las profecías del Antiguo Testamento y demostró a Juan y a otros hombres que Jesús era el verdadero Mesías. También mostró que había sido aprobado por Dios. No había límite a la actividad del Espíritu Santo por medio de Cristo. C3, después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para que fuese tentado por Satanás. Esto también por Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. C4, después de la victoria sobre Satanás, Cristo entró en 3 años de intensa actividad. En muchas ocasiones sanó a los enfermos y predicó el Evangelio. Estas obras fueron llevadas a cabo en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? San Lucas, San Mateo explicó así. Como Hijo de Dios, en su encarnación, Cristo mantuvo su omnipotencia, pero decidió vivir la vida que su Padre le había ordenado en el poder del Espíritu Santo. C5. El Señor Jesús tenía autoridad para poner su vida por las ovejas y volverla a tomar. Este mandamiento lo había recibido de su Padre, pero fue por el Espíritu eterno que Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Sí? Busquemos Hebreo capítulo 9, versículo 14. Por el Espíritu Santo ya Jesús nació. ¿Sí? Virgen María concibió. También por el Espíritu Santo, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios. Hebreo capítulo 9, versículo 14. 9, 14. Leamos juntos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que serváis al Dios vivo. ¿Sí? Por eso, esto se llama obra del Espíritu Santo en la encarnación. Página 4. Página 4, literal D. También hay su obra del conocimiento del pecado. Para ser salvo necesitamos ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí?
primero tiene que entender sus pecados. Esta es la obra del Espíritu Santo con respecto al mundo. Él convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Busquemos San Juan. San Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. San Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Capítulo 16, versículo 8. Leamos 7 y 8, 7 y 8. Capítulo 16, versículo 7 y 8. Leamos juntos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencer, ¿qué significa? Persuadir, exhortar, ¿sí? Enseñar cómo. Para entender sobre juicio, sobre pecado, necesitamos Espíritu Santo. ¿Sí? Primero, si quiere ser salvo, primero tiene que entender su situación. Yo soy pecado, yo soy ciego, no puedo ir al cielo. Por ayuda del Espíritu Santo puede entender esta situación. Yo tengo mucho pecado, no puedo ir al cielo. ¿Sí? Esto se llama obra del Espíritu Santo, del conocimiento del pecado. También, literal E. Hay su obra de regeneración. Esta es la obra del Espíritu Santo en la relación con un hombre que se arrepiente. Por un maravilloso acto del Espíritu Santo, la vida de Dios es impartida a cualquiera que recibe a Cristo, que cree en su nombre. San Juan 3, 5. Busquemos. San Juan 3, 5 y 6. Para ser salvo, para nacer de nuevo, también necesitamos ayuda del Espíritu Santo. San Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso, para nacer de nuevo necesitamos ayuda del Espíritu Santo, obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Aunque no consciente de lo que ha sucedido, la persona nace de nuevo en este momento. La vida eterna, una vez recibida, no se puede perder. No se puede perder. ¿Sí? Literal F. Hay su obra de santificación. Ahora está haciendo en nuestra vida. Se llama santificación. Esta es la obra del Espíritu en relación con el creyente. Cuando una persona nace de nuevo, es santificada y apartada para Dios. Esto sucede solamente una vez, pero la santificación es también un proceso diario para el resto de la vida. El Espíritu Santo habita permanentemente en cada creyente. Produce fruto en la vida y desea llenar a cada uno. Primera de Juan, busquemos. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 20 primero. Primera de Juan, capítulo 1. Capítulo 2, versículo 20. 2:20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Ya leamos juntos. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aquí Biblia dice la unción del Santo. Significa el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo. Versículo 27. Leamos juntos. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas,
y es verdadera y no es mentira. Según ella os he enseñado, permanece en él. La unción misma significa el Espíritu Santo os enseña todas las cosas. Unción del Santo, unción indica Espíritu Santo. Espíritu Santo. Segunda de Corintios, busquemos, segunda de Corintios, capítulo 1. Porque unción significa Espíritu Santo. Biblia dice así, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22. Leamos juntos. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, que el que nos unió es Dios, el cual también nos ha sellado, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Sí? Dios nos ha sellado, nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Sí? Dios nos unió, significa. Por eso unción significa recibir el Espíritu Santo. Unción. ¿Sí? Como aceite. En el Antiguo Testamento explicó 3 tipos de personas podían recibir unción de aceite. ¿Qué tipo? Primero reyes, profetas y sacerdotes. No hay otro. Nosotros también recibimos unción de santo. Por eso, Biblia dice, nosotros somos real sacerdocio. Por eso, unción de santo indica Espíritu Santo. ¿Sí? Volvamos hojas. Es posible que un verdadero hijo de Dios estorbe la obra del Espíritu Santo. Algunos contristan al Espíritu Santo, Efesios 4:30, o apagan el Espíritu Santo. ¿Sí? Número 5, los discernimientos. Tenemos que distinguir bien. Al estudiar la doctrina del Espíritu Santo, encontramos varias distinciones importantes que deben tenerse en cuenta. Debemos distinguir entre estas obras del Espíritu Santo. Nos bautiza, o sea, recibir el Espíritu Santo y mora en nosotros y nos llena. Llenura del Espíritu Santo, un poquito diferente. También hay que puntualizar que el bautismo del Espíritu no es lo mismo que ser bautizado con fuego. Y debemos discernir entre el hecho soberano de llenarnos el Espíritu y nuestra responsabilidad de ser lleno. Literal, la diferencia del papel del Espíritu Santo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Un poquito diferente. Es necesario saber que en la época del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo operaba para cumplir la voluntad de Dios por medio del hombre. Es diferente que en la época del Nuevo Testamento. ¿Sí? En resumen, en Antiguo Testamento, Espíritu Santo puede entrar y luego va a salir. Pero en Nuevo Testamento, Espíritu Santo después de entrar a nosotros no va a salir. Volvamos a las hojas. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendió sobre ciertas personas en una forma temporal para una obra especial. Él pudo también operar sobre y por medio de un hombre impío. ¿Sí? En un hombre impío también Espíritu Santo a veces ya entró, como Balaam. Espíritu Santo también entró en Balaam. Espíritu Santo utilizó la vida de Balaam. Se apartó de Saúl e incluso el salmista inspirado como David en un tiempo de pecado oró que no le fuese quitado el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puede salir. Además, está escrito que los escritores del Antiguo Testamento que escribieron las Escrituras también fueron inspirados por el Espíritu Santo.
sea, en la época del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo vino por primera vez a los discípulos en el día de Pentecostés, cuando habían pasado 50 días desde que Jesús resucitó. O sea, ese acontecimiento que Jesús dio mientras ascendía, que esperasen al Espíritu Santo prometido, fue cumplido. El acontecimiento que el Espíritu Santo vino a los discípulos en el día de Pentecostés es muy diferente que el Espíritu Santo que operaba en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo del Antiguo Testamento se apartaba de ese hombre cuando acabó la obra que pensaba, y que se quitaba de alguien el Espíritu Santo cuando cometió pecado. Pero en la época del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo que vino una vez mora en el santo y jamás se aparta de esa persona. O sea, hay que distinguir bien. Ahora ya recibió el Espíritu Santo, no va a salir. Por eso la Biblia dice, no tiene que contristar al Espíritu Santo, no tiene que apagar al Espíritu Santo. ¿Por qué? El Espíritu Santo no puede salir, apartarse de ustedes. Por eso, si cuando peca, ya entonces el Espíritu Santo ya está muy triste. Por eso la Biblia dice, no tenemos que contristar al Espíritu Santo, porque no va a salir. Ya, página 5. El Espíritu Santo del Nuevo Testamento hace trabajo de guiar a los hombres a la salvación y levantar la iglesia de Dios. En la época del Nuevo Testamento, cuando oye y entiende el Evangelio, viene el Espíritu Santo. No viene el Espíritu Santo por las obras de la ley, ni por orar, poniendo las manos sobre la cabeza. En muchos lugares de la Biblia lo están testificando. Por oír con fe ya puede recibir el Espíritu Santo. Luego, el Espíritu Santo no va a salir, nunca va a salir, nunca va a salir. O sea, literal, ve. O sea, el bautismo del Espíritu Santo, o sea, el recibir el Espíritu Santo. O sea, Primera de Corintios 12:13, o sea, vamos a leer, leamos juntos. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. O sea, el bautismo del Espíritu Santo es el ministerio del Espíritu Santo por el cual Él coloca al creyente en el cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia. O sea, el bautismo inicial del Espíritu Santo tomó lugar el día de Pentecostés, cuando la iglesia fue formada. O sea, desde entonces, cuando una persona ha sido salva, es añadida a la iglesia por el bautismo del Espíritu Santo. En otras palabras, todos los creyentes han recibido este bautismo. No importa su raza o cultura, su país, es algo simultáneo al nuevo nacimiento, no subsecuente. Nunca necesita repetirse en la vida cristiana. Solo una vez necesita el bautismo del Espíritu Santo, o sea, recibir el Espíritu Santo. Nunca necesita repetirse en la vida cristiana, solo una vez, ¿sí? O sea, nunca se le manda a nadie a ser bautizado con el Espíritu Santo. Es algo que sucede automáticamente cuando el pecador sea salvo. No es una experiencia emocional. No puede sentir. Cuando yo creo Evangelio de la Salvación, ya se cayó sobre ustedes Espíritu Santo. Pero puede sentir o no. No puede sentir. Espíritu no tiene carne ni hueso. Espíritu Santo invisible, no puede sentir. Si puede sentir, creo que tiene que ir al hospital. Hay que chequear su cabeza. Creo que tiene problema. No puede sentir. Alguna persona, muy gozo. Ya, esto es resultado de la salvación. Después de entender, ya puede entender paz, ¿sí? Gozo. Esto es su sentimiento ya no más. No es Espíritu Santo. Tiene que distinguir bien. Por eso, no es una experiencia emocional. La única manera
en que sabemos que sucede es porque la Biblia lo dice. Entonces, ¿cómo podemos entender, saber que tenemos Espíritu Santo? Biblia dice así, ¿sí o no? Seguro Dios por sus pecados, seguro, ¿cómo lo sabe? Biblia dice así. Por eso necesitamos la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tiene que oír y creer. ¿Sí? Por eso, por medio de la Biblia podemos entender. Entró Espíritu Santo a mí. Porque Biblia dice así. Pero no puede sentir. Solo tiene que creer. ¿Sí? O sea, en otras palabras, la persona que no tiene al Espíritu Santo no es realmente un cristiano. Todavía no ha sido salvo. ¿Sí? O sea, Primera de Corintios, capítulo 3. O sea, busquemos. Usted ya recibió el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Usted ha sido salvo. ¿Sí? O sea, Primera de Corintios, capítulo 3. Ya Espíritu Santo entró. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. O sea, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, 17, leamos juntos. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruía a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso, en su cuerpo es como templo del Espíritu Santo. Es muy santo. Pero si algún hermano destruyera el templo de Dios, ¿qué significa? Su cuerpo, Dios le destruirá a él. ¿Qué significa? Dios va a dar disciplina, azota. ¿Sí? Por eso tenemos que vivir bien, tenemos que cumplir nuestra santificación. ¿Por qué? Ya recibimos Espíritu Santo. Por eso somos santos. Tenemos que vivir bien. Capítulo 6 también. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. 6, 19 y 20. 6, 19 y 20. Ya leamos juntos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya Dios ya compró. ¿Qué precio compró? ¿Por qué precio? Por la sangre de Jesucristo. Por eso su cuerpo no es suyo, es de Dios. ¿Por qué? Dios ya compró. Por eso tiene que cuidar muy bien. Su cuerpo es muy santo. ¿Por qué? Es de Dios. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No tiene que olvidar. ¿Por qué? Ya recibieron. ¿Sí? Cuando hemos sido salvos. ¿Sí? O sea, volvamos, Oas. En el momento de nacer de nuevo, el Espíritu Santo de Dios entra y hace su morada en el cuerpo del creyente. Una vez que haya entrado el Espíritu Santo en alguien, nunca se sale, nunca. No puede salir, nunca. Va a morar para siempre, permanente, eternamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos que mora en nosotros? O sea, lo sabemos inmediatamente, porque la palabra de Dios lo dice. Pero, pasando tiempo, lo sabemos por los cambios que Él produce en nuestra vida. Seguro ya tiene Espíritu Santo, puede dar fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Ya pasó mucho tiempo. Yo tengo Espíritu Santo, yo recibí Espíritu Santo, pero no va a dar buen fruto. Hay que chequear su fe, porque su fe es falsa, muerta. La fe sin obra está muerta, porque no vale. Examinaos a vosotros mismos
Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Es muy importante. ¿Por qué? Los que se salvan son muchos o pocos. Pocos, por eso. Por eso hay que chequear nuestra fe. Ahora está llevando buen fruto o no. Es muy importante. Ya busquemos San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20. Seguro ya tiene Espíritu Santo, entonces puede llevar buen fruto. Ya, capítulo 7, versículo 16 al 20. Ya leamos juntos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos y higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, y el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceré. Por sus frutos los conoceré. Esto como evidencia de recibir el Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo. Por eso, no, aquí, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Va a ir al infierno. ¿Por qué? No es buen árbol. Primero tiene que ser buen árbol. Entonces luego puede dar buen fruto. Primero tiene que ser justo. Primero tiene que ser hijos de Dios. Primero tiene que recibir el Espíritu Santo. Luego puede dar buen fruto. Pero no puede dar buen fruto. Hay que chequear nuestra fe, nuestra salvación. Porque no tiene Espíritu Santo. Por eso no puede dar fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? 자, volvamos a literal C. 자, bautismo con fuego. 자, busquemos San Mateo, capítulo 3. He visto YouTube, un pastor dijo que ya tiene que recibir fuego, fuego. ¿Sí? Sale aquí humo, como comedia. Algún hermano se cayó. Yo recibí Espíritu Santo. Si tiene que recibir fuego, fuego. Esto como maldición. Ya busquemos San Mateo capítulo 3, versículo 11 y 12. 자, 11 y 12, leamos juntos. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego, que nunca se apaga. Tiene que leer hasta versículo 12 para entender el bautismo de fuego. ¿Sí? 자, Jesús os bautizará en Espíritu Santo o fuego, Es mejor para entender. ¿Sí? Por eso, Él recogerá su trigo en el granero. ¿Qué significa? En el cielo. Puede ir al cielo. Pero Él quemará la paja en fuego. Aquí fuego significa ir al infierno. Bautismo de juicio significa bautismo de fuego significa bautismo de juicio. ¿Sí? No tiene que recibir bautismo de fuego. ¿Qué significa? Va a ir al infierno significa. 자, volvamos. El bautismo con fuego no es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo. Es un bautismo de juicio, no de bendición ni privilegio. Cuando Juan el Bautista hablaba a una multitud mixta compuesta de creyentes e incrédulos, dijo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan procedió a explicar que el bautismo en fuego es un acto de juicio divino. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego y nunca se apagará.
El contexto aclara que el fuego es juicio. No es un éxtasis ni un arrebato de entusiasmo, ¿sí? Pero cuando no hay mención de incrédulos entre los oyentes, Juan dijo solo, Él os bautizará con Espíritu Santo. No explicó sobre el fuego, porque todo creyente, ¿sí? Ni siquiera menciona el fuego. El bautismo con el Espíritu Santo es un acontecimiento pasado para los creyentes. Ya, recibimos ya. Pero el bautismo en fuego es un suceso futuro para los incrédulos. Todavía no sucedió, ¿sí? Futuro, en el futuro puede recibir el bautismo de fuego a los incrédulos que todavía no han sido salvos, ¿sí? ¿Puede entender? Tiene que distinguir bien, ¿sí? 자, literal de Efesios 5:18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Sed llenos del Espíritu, vamos a aprender. 5:18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Ya leamos juntos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ya recibimos el Espíritu Santo, pero Biblia dice, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Ya, ser llenos del Espíritu Santo es un mandamiento. A cada creyente no es asunto fuera de su control. Ya, página 6, vamos a ver, página 6. A veces se confunde la llenura del Espíritu Santo con su bautismo. A diferencia del bautismo, que pasa a ser la bendición incondicional de cada creyente en el momento de su salvación. La llenura del Espíritu Santo es condicional, dependiendo de su total entrega al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Depende de su vida cristiana. O sea, recibir el Espíritu Santo es una bendición incondicional. Automáticamente puede recibir. Si escucho y oyo y creo Evangelio de la salvación, automáticamente ya puede recibir. Incondicional. Pero llenura del Espíritu Santo es condicional. Depende de su fe, depende de su vida. Su vida cristiana, depende, es condicional. O sea, Pablo nos exhorta en Efesios 5:18 a ser llenados. O sea, literalmente, en griego, está siendo llenados con el Espíritu Santo. Presente. ¿Sí? Significa. La llenura del Espíritu Santo es algo maravilloso. Produce, entre otras cosas, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu de Dios anhela llenar a diario completamente el corazón y la vida de cada creyente. La frase sed llenos sugiere una obligación continua. Hasta la venida del Señor tenemos que ser lleno del Espíritu Santo. No una sola experiencia del Espíritu Santo. Se contrasta con la disipación de embriagarse con vino. Ya, observa la siguiente tabla. Vamos a ver tabla comparativa. ¿Sí? Usted antes era como borracho. ¿Sí? ¿Puede entender bien? Entonces, ya, vamos a ver, vamos a comparar. O sea, hay que imaginar, pensar, recordar su vida anterior. ¿Ya? O sea, embriagado con vino. ¿Ya? Habla incoherentemente, balbucea, ¿sí o no? Pero después de lleno del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, habla con fuerza, exaltando a Cristo. ¿Ya? También anda tabaleando y erráticamente, ¿sí o no? Sí. Pero anda con propósito y santidad. También persona bajo control de alcohol. O sea, pero aquí persona bajo control del Espíritu Santo. También pérdida de dominio propio, pero aquí sin pérdida de dominio propio. También la disipación lo caracteriza
también no hay peligro de disipación. Baja resistencia al pecado, pero alta resistencia al pecado. Desgraciado, vergonzoso, pero puede ser buen ejemplo, ejemplar y noble. El vino deprime, el espíritu estímulo. ¿Sí? Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Literal, ¿cómo? Es muy importante. Entonces, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Hay algunas condiciones para ser lleno del Espíritu Santo. Primero, llenándote con la palabra de Dios. Es muy importante. Por la palabra de Dios y por la oración es santificado. No hay otra manera. Primero, palabra de Dios tiene que llenar. Aquí tiene agua, lleno de agua. Si quiere llenar aire, ¿qué tiene que hacer? Primero tiene que botar, sacar. ¿Sí? Luego automáticamente puede llenar. Aquí busquemos Deuteronomio, busquemos capítulo 30. Deuteronomio. Por eso, consultadores, predicadores, si es posible, es mejor memorizar. Es muy importante. Para ser lleno del Espíritu Santo. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 14. 30, 14. O 30, 14. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 14. Leamos juntos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para la cumplir. Primero en tu boca. Tiene que memorizar. Entonces puede guardar en tu corazón. Luego puede cumplir. Por eso memorización muy importante. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guarda. ¿Sí? Tiene que memorizar, muy importante. ¿Sí? Su palabra no tiene poder, pero palabra de Dios es poder. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios es todopoderoso. Por eso, si es posible, con con los versículos hay que predicar, consultar, explicar. Porque palabra de Dios es poderosa. También, para ser lleno del Espíritu Santo, tiene que memorizar, leer, es muy importante. Primera de Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Primero, llenándote con la palabra de Dios. 1:3, leamos juntos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado. Primero el que lee, los que oyen, los que guardan, oír, leer, memorizar, luego hay que cumplir, guardar. Entonces puede ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Borracho siempre quiere cantar, ¿sí o no? ¿Sí? No canta muy bien, pero después de llenarle alcohol, quiere cantar también. Después de llenar palabra de Dios en nuestro corazón, siempre quiere cantar. Porque Biblia dice así. Vamos a ver, Colosenses. Ustedes antes ya cantaron siempre, después se llena alcohol, ¿sí? Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Colosenses, después de llenar la palabra de Dios en nuestro corazón, automáticamente quiere cantar, seguro. ¿Sí? 3:16. Leamos juntos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Sí? Por eso no quiere cantar, ¿qué significa? Todavía
no es lleno del Espíritu Santo. Pero seguro, muchos misioneros ya predicadores, a veces ya automáticamente quiere cantar. ¿Sí? Después de encontrar con dificultades, tribulaciones, ya quiere cantar. Pablo y Sila en la cárcel, Biblia dice, ya cantaron. Otra persona todo ha escuchado. Él, aún en la cárcel ya puede cantar, seguro. ¿Por qué? Fueron llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios. Ya. Número 2, pasando mucho tiempo en oración. ¿Sí? Orad sin cesar. Número 3, confesando y apartándose del pecado sin demora. Primero tiene que botar su vida mala, su pensamiento malo, ¿sí? Luego Dios va a llenar automáticamente, ¿sí? Si quiere llenar el Espíritu Santo, primero tiene que sacar su pensamiento, su vida anterior, ¿sí? Número 4, manteniéndote cerca a la comunión cristiana, ¿sí? Por eso, palabra de Dios, oración, comunión, muy importante para ser lleno del Espíritu Santo. Número 5, continuamente presentando tu cuerpo a Cristo como sacrificio vivo. También número 6, haciéndolo todo para la gloria de Dios. ¿Sí? Cuando hacen así puede llenarse del Espíritu Santo. Es muy importante. Bueno es recordar que ser lleno del Espíritu Santo no es emoción, sino santidad. Nuestros sentimientos humanos son simplemente uno de los resultados de estar lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Número 6, el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Puede memorizar? Pues, ¿por qué o pues? Pues el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Cuando se le da perfecta libertad, produce en nuestra vida ciertas virtudes o gracias conocidas, como el fruto del Espíritu. Por eso, solo vamos a ver sobre amor muy importante. Literal A. Primera de Corintios capítulo 13 nos dice claramente cómo es el amor. El Señor Jesucristo nos ofrece un perfecto ejemplo de amor. Así que se puede sustituir la palabra amor con el nombre Cristo en los versículos 4 al 8. Busquemos, vamos a cambiar entonces, vamos a leer. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8. Vamos a leer en lugar de la palabra amor, la palabra Jesucristo. 13, capítulo 4 al 8. Vamos a leer en lugar de la palabra amor, la palabra Jesucristo. 13, 4 al 8. Jesucristo es sufrido, es benigno. Jesucristo no tiene envidia. Jesucristo no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no es irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Jesucristo nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, la ciencia acabará. ¿Verdad, sí o no? ¿Puede entender? Puede cambiar. En lugar de amor, la palabra Jesucristo. ¿Sí? También, para saber si el amor te caracteriza, sustituye su propio nombre. Y juzga entonces si es verídica la lectura. Vamos a leer. En lugar de palabra amor, su nombre tiene que poner. Por ejemplo, versículo 4. Apolos, hermano, Apolos es sufrido, es benigno, es saliendo. ¿Qué significa? Todavía falta, entonces. Pero sí, entonces, seguro usted está cumpliendo en su corazón amor. Por eso, a veces tiene que leer, en lugar de palabra
amor, ¿sí? Palabra, su nombre, su propio nombre es mejor. Entonces puede cumplir amor. 자, entonces vamos a ver página 8. Página 8. 자, vamos a ver cuadro. Hoy hemos aprendido palabra de Pastor Lee, misma tema. 자, vamos a ver. 자, cuadro vamos a ver. 자, puesto que, 자, leamos juntos. Puesto que tantos predican a Cristo y tan pocos viven como Cristo, yo tendré como mi meta el vivir como Él. Es verdad. Muchos consultadores, predicadores ya quieren predicar a Cristo, pero tan poco viven como Cristo. También abajo vamos a ver. 자, su predicación era buena, sus escritos aún mejores, pero su vida lo mejor de todo. Su predicación muy bueno, su escrito también mejor, pero su vida lo mejor de todo. Tiene que escuchar esta palabra de otra persona. Su predicación muy bueno, su escrito mejor, pero ya su vida lo mejor de todo. Por eso tiene que llevar fruto del Espíritu Santo. Seguro ya puede llevar porque ya tiene Espíritu Santo. Entonces, número 7, los versículos difíciles. Este tema creo que puede entender bien. Este escrito yo copié del libro de pregunta y respuesta. Por eso, este contenido puede leer en su casa, ¿sí? Pero tiene que leer despacio. Entonces puede entender, ¿sí? Aquí solo vamos a ver qué significa el pecado que blasfema y habla contra el Espíritu que dio Jesús. No creen en Jesús. ¿Sí? No creen en eso. No ha sido salvo significa el pecado que blasfema y habla contra el Espíritu Santo. Por eso tiene que leer. Página 9. No apaguéis al Espíritu. ¿Qué significa la palabra no apaguéis al Espíritu? Este tema también tiene que leer despacio. Solo vamos a ver número 8. Esta pregunta más importante. Porque seguro va a escuchar esta pregunta. Porque yo muchas veces, muchos hermanos me preguntaron sobre este tema. ¿Hay dones de milagros del Espíritu en esta época? ¿Qué le parece? Vamos a ver. En los libros de Hechos y las epístolas, la gran mayoría de los milagros son realizados por los apóstoles y sus colaboradores más cercanos. ¿Sí? Segunda de Corintios 12:12 nos da la razón de por qué con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Hechos 2:22 nos dice que Jesús fue aprobado por las maravillas, prodigios y señales. Igualmente, los apóstoles fueron reconocidos como genuinos mensajeros de Dios por los milagros que realizaban. Hechos 14:3 describe como el mensaje del Evangelio era confirmado por los milagros que habían Pablo y Bernabé. Fuera de los apóstoles y sus colaboradores cercanos, en ningún lugar del Nuevo Testamento se escribe específicamente el ejercicio individual de dones de milagros del Espíritu. Eso no es cosa especial. ¿Sí? Porque antes, en la época de Jesús, en la época de iglesia primitiva, necesitaba milagro. La Biblia dice, para confirmar la palabra de Dios. Antes no había periódico, nada. También no había la Biblia. ¿Sí? Aquí. También, ya vamos a volvamos, también es importante reconocer que la iglesia primitiva no contaba con la Biblia completa, como ahora la tenemos nosotros. Ahora ya tenemos, pero antes no había. ¿Sí?
Por eso necesitaba milagro para confirmar palabra de Dios. San Marcos, busquemos, San Marcos, capítulo 16. Esto es propósito de las señales, propósito de los milagros. San Marcos, capítulo 16, versículo 20. San Marcos, último capítulo, casi último versículo. San Marcos, último capítulo 16, versículo 20. 16, 20, leamos juntos. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Confirmando la palabra con las señales que la seguían. Para confirmar la palabra de Dios necesitaba señales. Por eso apóstoles, sus colaboradores ya también fueron aprobados, fueron reconocidos por un milagro. También hecho, busquemos hecho. Vamos a ver palabra de Moisés. Hecho, Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 4. Propósito de milagro para confirmar palabra de Dios. Éxodo, capítulo 4. Versículo 1. Desde 1, voy a leer Éxodo capítulo 4, versículo 1. Éxodo capítulo 4, versículo 1. Leamos juntos. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Por eso necesitaba milagro. Creo que ellos no me creerán, no oirán mi voz. Por eso Biblia dice, versículo 2, y Jehová dijo: ¿qué es eso que tiene en tu mano? Él respondió: una vara. Él le dijo: échala en la tierra. Él la echó en la tierra, se hizo una culebra. Moisés huía de ella. Por eso necesitaba milagro. Si no quería ya creer, ya tiene que echar su vara. Entonces ellos van a creer. Todavía no, ya otro milagro, otro señal. Por eso, antes, en el Antiguo Testamento, en la época de Jesús, en la época de la iglesia primitiva, necesitaba señales para confirmar palabra de Dios. Seguro su palabra es de Dios, es de Dios. Pero ahora ya tenemos la Biblia completa. ¿Sí? También tenemos historia historia humana, todo podemos confirmar palabra de Dios, mucha evidencia. Por eso ahora casi no hay milagro, casi no hay. Ya vamos a ver aquí, volvamos, por lo tanto, los dones de sabiduría, ciencia, profecía eran necesarios para que los primeros cristianos supieran lo que Dios quería que hiciera. El don de profecía permitía que los creyentes comunicaran una nueva verdad y revelación de Dios. Pero, ahora que la revelación de Dios está completa en la Biblia, no necesita más. ¿Sí? La revelación de Dios está completa en la Biblia. El don de profecía ya no es necesario. Por eso Apocalipsis, último capítulo dice, si quiere añadir o quitar, ya va a recibir gran maldición. No tiene que añadir, por eso no hay profecía. ¿Sí? ¿Por qué? Tenemos la Biblia completa. Con esa Biblia puede ser salvo, puede cumplir su santificación. ¿Sí? El propósito principal para los dones del milagro del Espíritu era el probar o autentificar, confirmar que el evangelio era verdadero y los apóstoles eran verdaderamente mensajeros de Dios. Antes por eso necesitaban, pero ahora no. Último. ¿Cuál es el don de hablar en lengua? La palabra griega traducida lengua literalmente significa idioma. Por eso yo voy a explicar.
primero vamos a ver fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Total, ¿cuántos son? 9. 9 frutos del Espíritu Santo. También Biblia dice, Biblia explica 9 dones del Espíritu Santo. Busquemos Primera de Corintios, capítulo 12. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a contar. Corintios, capítulo 12. Versículo 7. Desde 7 hasta 10. Leamos juntos. Pero cada uno le estaba la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este está por el Espíritu, primero, palabra de sabiduría. A otro, segundo, palabra de ciencia. Según el mismo Espíritu, a otro. Tercero, fe. Por el mismo Espíritu, a otro. Cuarto, dones de sanidades. Por el mismo Espíritu. A otro. Quinto, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos generosos de lenguas. Y a otro, interpretación de lengua. Ya vamos a contar. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos generosos de lengua. Último, interpretación de total. ¿Cuántas son? 9. Pues Biblia explicó 9 frutos del Espíritu Santo y 9 dones del Espíritu Santo. Ya tiene Espíritu Santo, tiene que llevar todo 9 frutos del Espíritu Santo. Es mandamiento. O sea, pero dones del Espíritu Santo, vamos a ver, versículo 11. 11 muy importante. Leamos juntos. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No quiere, no puede recibir don de Espíritu Santo. Depende Espíritu. Depende Dios, depende Espíritu Santo. Si quiere recibir, pero Espíritu Santo no quiere, usted puede recibir o no. No. Pero 9 frutos del Espíritu Santo es obligatorio. Tiene que llevar todo. Diferente poco. Pero entre 9 frutos del Espíritu Santo y 9 dones del Espíritu Santo, ¿cuál es más importante? Entre fruto del Espíritu y dones del Espíritu, ¿cuál es más importante? ¿Qué le parece? Capítulo 13, versículo 1. Vamos a ver. Leamos juntos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y yo no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traslades los montes y no tengo amor, nada soy. Entre 9 frutos del Espíritu Santo, amor, gozo. ¿Cuál más importante? Amor. Por eso sale primero, por eso. Amor es como representante de 9 frutos del Espíritu Santo. Si tiene ciencia, si tiene fe, puede entender, pero no tiene amor, nada es. ¿Qué significa? Fruto del Espíritu Santo más importante que dones del Espíritu Santo. Tiene que concentrar a cómo puedo llevar 9 frutos del Espíritu Santo. Es obligatorio, es mandamiento. ¿Sí? Dones del Espíritu Santo depende del Espíritu Santo, pero entre 9 dones del Espíritu Santo, ¿cuál es más importante? Dones del Espíritu Santo. Ya. Primero vamos a ver, ¿qué primero sale? Vamos a ver. ¿Qué? Primero, versículo 8, 12:8, palabra de sabiduría. También palabra de ciencia. Hablar la lengua, último. ¿Qué significa? Palabra de Dios más importante que otro. Entre dones del Espíritu Santo. ¿Puede entender?
Por eso, apóstol Pablo, Biblia dice, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 18, primero. Primero vamos a arreglar, 9 frutos del Espíritu Santo es más importante que dones del Espíritu Santo. ¿Sí? También, 14, 18, leamos juntos. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos. Primera de Corintios, ¿quién escribió? ¿Quién escribió? Apóstol Pablo. Entonces, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. ¿Qué significa? Apóstol Pablo también podía hablar en lengua o no. Sí, más que otros. Doy gracias. Yo también puedo hablar en lengua. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero, versículo 19, pero. Apóstol Pablo también podía hablar, pero Biblia dice, leamos juntos, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Claro, apóstol Pablo también podía hablar en lengua, pero Biblia dice, no tiene que hablar, no puede entender, no sabe nada, es mejor. En la iglesia prefiero hablar solo 5 palabras con mi entendimiento, ¿sí? Para enseñar también a otro que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Sí? También versículo 23, versículo 23, ya leamos juntos. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran inductos y incrédulos, no dirán que estáis locos. ¿Qué está haciendo? No puede entender. Por eso no puede entender. Biblia dice, no tiene que hablar en lengua mejor. ¿Sí? Por eso, primero tenemos que concentrar, ¿cómo podemos llevar amor, gozo, paz, paciencia? Porque es más importante. ¿Sí? Luego, si quiere pedir a Dios, yo necesito dones del Espíritu Santo. Primero tiene que pedir, entonces, palabra de sabiduría. También palabra de ciencia. Con esta palabra puede predicar, puede salvar, puede enseñar por eso. Con su entendimiento. ¿Sí? Por eso, nuestra iglesia, yo no recibí. No puedo hablar, apóstol Pablo sí, pero yo no. ¿Por qué? Dios no me dio. Pero yo siempre no quiero pedir hablar, porque no necesito para predicar. Solo necesito palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Por eso siempre yo quiero orar. Teme de tu sabiduría y de tu poder para que pueda predicar bien. ¿Sí? Es mejor. Pero depende de Dios. Pero hay que pedir. Pero primero tiene que llevar amor, porque es más importante que otros. ¿Sí? ¿Puede entender? Hoy hasta aquí. Si tiene duda o pregunta después de terminar, pregúnteme, yo voy a explicar personalmente. Oremos juntos. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por habernos reunido para aprender tu palabra. Hoy hemos aprendido sobre el Espíritu Santo. Nosotros que somos salvos ya recibimos el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Queremos glorificarte a ti en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Ayúdanos para que podamos llevar el fruto del Espíritu